Hola compañeros, ¿cómo estamos? Nosotros estamos muy contentos de poder volver a estar con ustedes, de volvernos a presentar. Les recordamos rápidamente, nosotros somos compañeros militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Somos compañeros que del movimiento estudiantil nos organizamos para poder tener un programa de radio como este, agradeciendo el espacio que nos da Radio AMLO. Y bueno, pues como le hemos estado haciendo es precisamente involucrarnos en los temas de la cuarta transformación, del proyecto de nación y poder hacer un análisis como estudiantes para poder compartirlos con ustedes como universitarios. Nos presentamos rápidamente. Con nosotros está el compañero Araico, es compañero de la Facultad de Economía, militante del movimiento estudiantil Espartaco. Igual militante, la compañera Natalia, ella es estudiante de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, compañeros, yo soy Carlos, igual un compañero de la Facultad de Economía, militante del movimiento estudiantil Espartaco. Y bueno, es importante poder abordar y comenzar a hablar en este programa de un hecho que ha sido simbólico, que más que simbólico ha sido un suceso histórico a nivel nacional. A pesar de todo lo que se había planteado dentro del panorama de la cuestión de la recolección de firmas para el 15 de septiembre, a pesar de los panoramas que se planteaban, a pesar de la guerra mediática de la derecha, buscando precisamente pues desestabilizar la campaña que se estaba haciendo en favor de las firmas para el juicio a los expresidentes, a pesar de toda esa guerra, a pesar de toda esa campaña por parte de la derecha, es importante decir que se pudieron recolectar aún más de las firmas que se estaba planteando. Se juntaron 2.700.000 firmas. Y si eso solo como un conteo, digamos, al aire, son muchas hojas, son muchas firmas, son muchas cajas con paquetes de firmas, y es precisamente este suceso, es precisamente este hecho, el cual nos permite a nosotros, como compañeros que estamos en favor de lo que está haciendo López Obrador, que somos compañeros obradoristas, pues que nos hace plantear, pues que hay un respaldo popular, que la cuestión de la recolección de firmas llevó precisamente a demostrar el respaldo que tiene el gobierno nacional, que tiene López Obrador frente a los 2 años de gobierno en los cuales él ha estado presente y los que vienen más adelante. Hay un respaldo. Fueron 10 días los que se tuvieron para poder recolectar esas firmas en un panorama donde a 4 días el presidente anunciaba que solo se llevaban 800.000 y que él iba a comenzar a redactar el documento para pedir el juicio a los expresidentes. Para el día 15 de septiembre el conteo termina en 2.700.000 firmas. Y es que ese, compañeros, es el respaldo de la gente. Esa es la fuerza política que tiene López Obrador frente al proyecto nacional. Esa es la fuerza política que tiene la cuarta transformación. Es el respaldo popular, es la base, es la gente organizada, es la gente que se organizó para pues poder estar en favor de la cuarta transformación. Y bueno, frente a eso habrá gente, habrá parte de la derecha involucrada en querer hacer un golpeteo, en querer denostar, en querer todo lo que ellos hacen frente a la reacción, ¿no? Es solo reaccionar, es solo atacar porque no tienen un respaldo. López Obrador actualmente, frente a la cuarta transformación, está planteando algo bien importante. Hay un análisis económico que ya lo analizábamos en un proyecto pasado. Y bueno, eso la gente lo está viendo palpable un proyecto nacional, está viendo palpable una transformación, está viendo palpable el resultado de una cuarta transformación, de tener a un compañero presidente democrático en la silla presidencial, y eso ha permitido que la base, que la gente, pues pueda y siga respaldando ese proyecto de nación. Entonces, es un agradecimiento desde aquí que extendimos el exhorto para que ustedes pudieran firmar, para que ustedes pudieran interesarse y descargar los formatos de firmas para recolectarlo con sus familiares. Bueno, pues es un agradecimiento y es precisamente ese el respaldo que tiene la cuarta transformación frente a la derecha, frente a la reacción, frente a los grupos conservadores. En 10 días, 2.700.000 firmas de ciudadanos, de mexicanos, convencidos de que el proyecto de López Obrador representa un cambio y lo más avanzado a nivel nacional.
Entonces, es precisamente de esa manera como arrancamos este programa de radio, es de esta manera como vamos a comenzar hablando. Y bueno, actualmente, frente al golpeteo de la derecha, compañeros, hay problemas los cuales se han suscitado frente al proyecto de nación. Hemos sido muy insistentes con que existe un contexto al cual se atiene México, existen condiciones materiales las cuales pues han determinado cómo actualmente México tiene que ir resolviendo las cosas del país, las condiciones económicas del propio país. Hace unos días en la mañanera se plantea un problema principal que es la cuestión del agua en Chihuahua, de movilizaciones sociales que se están dando para poder pues reclamar el que se esté pidiendo que se pague una cuota que México tiene que saldar por ciclos un mes antes de lo que habitualmente se tendría que pagar. De ahí parte una protesta social, de ahí parte toda una movilización. Pero bueno, aquí lo importante es mencionar que detrás de esas movilizaciones, detrás de esas marchas, detrás de esa gente que está manifestando pues una inquietud, un problema que claramente es realidad, un problema que es un hecho, eh, la derecha se está montando en estos movimientos sociales, en esta manera de organizarse, de manifestarse de las personas, para poder llevarlo a un terreno donde es López Obrador quien tiene la culpa del desabasto de agua. Aquí hay dos cosas que son falsas. No es culpa de López Obrador y no es un desabasto de agua. Entonces, el argumento que tiene la derecha es simplemente pues una más de sus notas amarillistas que ellos quieren ocupar para desestabilizar el gobierno de López Obrador, ¿no? Entonces, bueno, compañeros, a mí me gustaría saber cómo están viendo esta situación. Araico, hay movilizaciones en Chihuahua, se plantea en notas de periódicos en pro de la derecha que hay represión por parte de la Guardia Nacional. Eso, ¿cómo lo ves, compañero? Ese argumento, ¿cómo lo refutamos? Ok, sí, bueno, aquí tengo algunos problemas, pero creo que sí me están logrando escuchar muy bien. Eh, es cierto, ¿no? Que ahorita hay unos movimientos de campesinos y agricultores allá en el norte del país, específicamente en Chihuahua, con respecto a, bueno, también en ello que la derecha, muchos políticos, también incluso en específico, una alianza federativa de 10 oportunistas gobernadores que están ahí inmiscuidos tratando de montarse sobre estas luchas legítimas que son sobre pues un derecho que debería de ser indiscutible y garantizado a toda la población, pues precisamente ahí hay una cuestión de manipulación con respecto a qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Porque en realidad aquí desde el inicio, por ejemplo, con respecto a lo que planteas de la toma de la presa de la Boquilla, ¿no? Que tiene cierta relación también con lo que planteabas con respecto a lo del tratado, la trata de aguas, que viene desde 1944, que se encarga como de mantener una repartición entre las dos naciones. Y bueno, una forma en la cual como que se empieza a dar todo este detonante con respecto a la repartición o la forma en la cual qué personas van a tener acceso a este recurso natural. Hay supuestamente un confrontamiento, ¿no? Entre la Guardia Nacional y estos manifestantes, en el que incluso la misma guerra mediática que se hace, se argumenta que hay incluso una instrumentalización de armas de fuego, ¿no? Por parte de la Guardia Nacional y que incluso hay represión contra ello, ¿no? Algo que me gustaría recalcar aquí y que no solamente son palabras huecas, sino de que precisamente sí se ha constatado, es de que las personas pues pueden
pueden expresarse, no pueden manifestarse con la libertad que ellos tengan, que todos tenemos, la libertad de expresión que plantea el presidente López Obrador, de que pues lo mismo de la democracia, ¿no? La voz de todos, y precisamente ahí va el hecho de no represión a las manifestaciones, ¿no? Luchas, de cualquier índole, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ahorita lo que se está suscitando con respecto a lo del problema del agua ahí en Chihuahua, y precisamente ahí es como, pues se puede refutar este argumento, ¿no? Porque incluso la Guardia Nacional es un organismo el cual pues no está planteado ni siquiera para poder utilizar armas de fuego, ¿no? Ni siquiera las traen. Así que el hecho de que pudiesen haber habido ciertas confrontaciones con este tipo de armas y que incluso grupos de oposición son los que incluso arman a los manifestantes, pues también ahí está la cuestión, ¿no? Incluso al final de cuentas, como están tan inmiscuidos y se montan mucho sobre este tipo de movimientos y luchas legítimas, los prianistas y los empresarios, pues es de que incluso llegan a poder pagar hasta a grupos paramilitares para que incluso puedan ir a amedrentar a la población, obviamente con la justificación de que es la Guardia Nacional o el Ejército, de que fue por órdenes del mismo presidente, cuando en realidad nada de eso, ¿no? Porque incluso la misma Guardia Nacional se replegó, el mismo presidente ha planteado que no tenía nada que ver el hecho de que fueran por una cuestión de represión. Entonces, ahí, pues obviamente ahí se constata el hecho de que no nada que ver lo que plantean las notas amarillistas, que nada más quieren tergiversar la información, y que a eso llega, ¿no? Claro, compañeros, hay algo que es indignante frente a lo que está sucediendo en el proyecto nacional. Hay partidos políticos como el PAN, como el PRI, que se han montado de movilizaciones sociales, que se han montado de reclamos, de demandas, que claro que son importantes plantear frente a un proyecto nacional que está buscando respaldar a los más pobres, que está buscando responder por todos los mexicanos, como lo ha dicho López Obrador, y que frente a eso, grupos prianistas, grupos de derecha que están revolviendo todo lo que sucede en el contexto nacional, y sacan precisamente de un contexto histórico lo que ha sucedido en el país, que no se les olvide que el desmantelamiento que se ha dado a nivel nacional ha sido por culpa de los gobiernos prianistas que han sido entreguistas frente al gobierno extranjero. Eso es un hecho, que los políticos prianistas han servido al modo de producción capitalista para permitir de manera entreguista nuevamente que se perpetuaran las concesiones que actualmente se tienen. Hablan de que se debe de tener agua, hablan de que no se debe pagar un servicio como el agua. Eso lo pueden decir a voces, ellos pueden ser habladores frente a todo lo que están diciendo, pero es farsantería. Y es farsantería porque en estos momentos defienden el agua, defienden los recursos naturales de los agricultores, defienden la vida de las personas más pobres, mientras en sus sexenios se mofaban, hacían concesiones, vendían tierras que pertenecían a la gente que trabajaba y que de hecho era su medio de subsistencia, y que frente a eso haya condiciones las cuales ellos, los grupos de derecha, sigan defendiendo. Y yo tengo algo claro: los grupos de derecha que van a defenderse son las personas que tienen intereses económicos en el poder, que tienen intereses económicos. Los grandes capitalistas van a defender sus intereses porque lo tienen, porque materialmente hay un respaldo que ellos van a defender, son sus intereses, son sus ganancias. Eso es lo que ellos van a defender. Pero lo indignante es que haya gente del pueblo, gente de la clase trabajadora, aunque no lo quieran admitir, pero gente de la clase trabajadora que esté coincidiendo con defender intereses de usurpadores de los recursos nacionales, que estén de acuerdo con que llegue gente del extranjero, capitalistas del extranjero, aquí a usurpar los recursos naturales de la nación y de Latinoamérica, y que con eso se esté de acuerdo. Es una coincidencia ideológica, y están de acuerdo ideológicamente, porque simplemente es una idea que tienen en su cabeza, con la clase burguesa, con los capitalistas, con la gente que explota a los trabajadores. Ellos no se están preocupando por las
Ellos no se están preocupando por la gente, ellos están defendiendo intereses y lo indignante nuevamente es que haya personas de la clase trabajadora que vayan detrás de ellos defendiendo intereses que no son para ellos, que no los tiene la gente trabajadora. Ese es el problema de la derecha actualmente en el país. Y es indignante, es aún más indignante porque cuando se recolectan firmas, 2.700.000 firmas en favor de un proyecto nacional que respalda la base, que respaldan las personas, se responda con un documento de supuestos intelectuales, un documento con 650 firmas que lograron recolectar reviviendo muertos, así, reviviendo muertos, porque hay firmas de personas que fallecieron en el 2004. Entonces, reviviendo muertos, lograron juntar 650, lograron recolectar 650 firmas. Eso fue lo que lograron recolectar en favor de la libertad de expresión. Por favor, la libertad de expresión se está dando actualmente en la Cuarta Transformación. No es lo mismo manifestarse en tiempos del obradorismo a manifestarse en tiempos del prianismo. Eso es un hecho. ¿Hay grupos paramilitares funcionando? Claro que sí. Claro que sí, porque Obrador no puede limpiar toda la porquería política por la cual se manejaron y se movieron los prianistas. No lo puede limpiar todo López Obrador en este sexenio y mucho menos con 2 años que lleva trabajando en el gobierno federal. Eso no lo puede hacer. Nada es magia, que le quede claro a la derecha. Nada es por arte de magia. Todo el contexto de usurpación, todo el contexto de robo, todo el contexto de desmantelamiento al que sometieron al país, de alguna manera se tiene que reponer y es trabajando como lo está haciendo actualmente López Obrador. Ese es un problema y la cuestión está en que se estén montando precisamente porque no tengan una coincidencia con la gente ya como partido político, que el panismo actualmente ya no esté sonando como el gran partido político, porque las personas se están dando cuenta de qué gente, de qué políticos están dentro de esa organización. La gente se está dando cuenta del desmantelamiento al cual sometieron al país. Entonces, el panismo ya no tiene ese impacto que tenía años atrás, que tenía sexenios atrás, y entonces por eso busca montarse en movilizaciones sociales, busca montarse en problemas que claro que son realidad en el país, pero que se están buscando resolver. Y que no se vengan con charlatanerías. No hay desabasto de agua. Eso es malinformación. Eso es malversar la información y es mentir a la gente. No hay desabasto de agua. Se está buscando resolver una problemática de una deuda económica, de una deuda ya no tan solo económica, ya no es una deuda externa frente a Estados Unidos. Debemos hasta agua. A México lo concesionaron hasta en sus recursos naturales. México debe agua al extranjero. Y ese precisamente es el problema, y fue en tiempos del prianismo. Eso que lo recuerden, los problemas que se están dando a nivel nacional no surgen con López Obrador, pero sí se los está planteando como un problema a nivel nacional, porque él está buscando resolver problemas. Con una lógica capitalista, claro, no ha planteado algo más allá, pero dentro de esa misma lógica está buscando gobernar para todos. Y eso es lo importante, no hay nada hueco frente a eso. Hay un proyecto de nación, porque el proyecto de nación es hacer un desarrollo económico dentro del país, hacer un desarrollo económico respondiendo al contexto al cual nos atenemos, pero nos atenemos por el entreguismo, nos atenemos porque los gobiernos neoliberales decidieron subastar los recursos económicos del país y los derechos de los trabajadores. Eso ya lo explicaremos más adelante, pero lo planteo porque actualmente la derecha quiere llegar a bombardear, quiere llegar a plantar comentarios, quiere llegar a burlarse de la gente como si eso se pudiera hacer actualmente. Ya no se puede hacer, hay libertad de expresión, pero hay que ser serios, hay que ser críticos y hay que partir de una cuestión real, de lo que está pasando actualmente. Y lo que es real es que hay un contexto nacional, lo que es real es que hay todo un proceso de desmantelamiento, que hubo un proceso de desmantelamiento y que a eso actualmente se enfrenta la Cuarta Transformación. Esa es la realidad que ellos deben de asumir y que asuman aún más que son los grupos capitalistas, que son la clase capitalista
vista, que son los políticos corruptos, que ellos defienden quienes llevaron ese desmantelamiento. Eso que quede claro, porque lo que están haciendo actualmente la derecha son movimientos políticos y se están montando de movimientos sociales, pero son cuestiones políticas. Detrás están respaldando, detrás están cuidando sus ganancias, están cuidando sus intereses individuales, no están cuidando los intereses de la gente. Hay agua para los pequeños agricultores, hay agua para los pequeños productores. Eso, claro que hay agua porque Obrador lo ha respaldado. Hay programas sociales los cuales están permitiendo que haya un desarrollo en el campo, el cual estuvo abandonado en tiempos del neoliberalismo, pero eso no lo ven, sacan de todo contexto lo que se está haciendo actualmente, y eso es indignante y no se puede permitir. No se puede permitir que personas en pro de la derecha quieran llegar a debatir partiendo de mentiras. Ese es el problema, que se parte de mentiras, que no hay una oposición seria, y no es una oposición seria porque saben que no hay de dónde agarrarse, porque saben que no hay de dónde sostener argumentos de pura blasfemia. Y eso es lo que no aceptan. Son reaccionarios, son conservadores, porque quieren conservar los intereses, pero intereses que ni siquiera van a ser para ellos. Ellos van a seguir trabajando, van a seguir siendo parte de la clase trabajadora, son parte de los explotados, son parte del sector que ha sido sometido por los burgueses, y es indignante que por la ignorancia que ellos tienen estén defendiendo a un panismo, a un prianismo que violentó a los derechos humanos, que violentó a los estudiantes cuando se manifestaron, que violentó los recursos económicos del país. Eso es indignante y no se puede permitir, compañeros. Eso como mi primera participación para los compañeros que comentan. Bueno. Sí, a ver, perdón, pensé que ahorita la compañera igual iba a entrarle, pero sí, o sea, aquí la cuestión es de que el hecho de lo que pasa ahí con el agua y la supuesta escasez que manejan, porque incluso la escasez es relativa, la manejan desde un punto solamente tratándose de lo que pasa con respecto al tratado, ¿no? O sea, ese tratado que hay entre México y Estados Unidos, pues no es en últimas tampoco el detonante, ¿no? Ahí obviamente hay una cuestión de relaciones y en tanto naciones desarrolladas y pobres, en tanto una cuota que se tiene que pagar cada ciclo, ¿no? Y ahí obviamente es también presión porque ahí incluso el mismo gobierno de Texas se presiona para que se pueda pagar por adelantado esa cuota, ¿no? Entonces, es lo que pasa con respecto a que López Obrador, precisamente por lo que plantea Carlos, ¿no? De que no es posible que incluso hasta agua debamos, algo que es nuestro, todavía nos pertenece, es un recurso natural que pues es un derecho que no se puede poner en discusión con respecto a toda la población en México, y que todavía, pues precisamente lo que plantea es de que se pueda pagar por adelantado para que no haya esa presión tampoco, ¿no? Porque incluso el hecho de que se pueda pues de que se pueda seguir debiendo agua, de que se pueda seguir, pues de que incluso haya unas condicionantes con respecto a este recurso, pueden limitar mucho la misma producción interna del país, y es precisamente así como busca resolverlo el presidente, ¿no? Y obviamente ahí también les plantea a los pequeños agricultores, a los campesinos, que pues no van a tener escasez de agua, van a estar bien abastecidos, de que en realidad se va a poder mantener la producción ahí del campo, por ejemplo, incluso, no sé, ya sea de cualquier producto que se pueda sembrar en cuanto a alimentos que se pueda hacer ahí, no sé, por ejemplo, la nuez es algo que se da mucho ahí en Chihuahua, pero precisamente es por la misma lógica neoliberal, la misma lógica del capitalismo por la cual se llega a estos problemas, ¿no? Por la cual existen y existen porque todavía siguen vigentes más de 500,000 concesiones que se entregaron en los gobiernos pasados, ¿no? No todo solamente es culpa de un tratado de aguas internacionales, no es eso, ¿no? Sino de que a raíz de que entraron gobiernos como los de Salinas y ahí en el 92 precisamente con la ley de aguas nacionales, que pues de nacionales en realidad no entiendo qué tenga, ahí precisamente se les entrega todo, ¿no? Se modifica el marco legal para que la Comisión Nacional de Agua solamente fungiera como un concesionario, ¿no? Para que ahí solamente fuera
pues ahora sí que al mejor postor repartir miles y miles de concesiones y obviamente para el lucro solamente de algunos cuantos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay empresas de industria automotriz, hay refresqueras, hay cerveceras, hay textileras, hay ¿qué te gusta? Muchas grandes empresas más que las manejan, pues, no sé, grupos como la Coca-Cola, Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, Lala, que necesitan miles y miles, o incluso millones, perdón, de litros de agua para poder hacer que el yogur, que los jugos, que los refrescos, que las cervezas, que cualquier cosa, pero que al final de cuentas solamente es para poder beneficiarse a sí mismos, porque eso representa también una ganancia. Esto trae consigo la mercantilización misma del agua, ¿no? El hecho de que el 70% de los mantos acuíferos que hay en la nación, porque no solamente es el problema que ahorita detonó allá en Chihuahua, ¿no? Eso existe en toda la nación, que el 70% de los mantos acuíferos de subsuelo y suelo, de aguas superficiales y de subsuelo, pertenecen solamente a 2%, ¿no? Y este 2% ¿quiénes son? Pues las grandes compañías, tanto privadas, nacionales como extranjeras. Y ahí obviamente es una misma expresión de pues pienso yo, de la misma lucha de clases que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el cierto hecho de que solamente toda esa cantidad de agua esté en manos de unos cuantos, es obviamente un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay veintitantos millones de personas más en México que un día tienen agua, 2 días no, un día sí, un día no, y todavía hay otros 20 millones, si acaso, incluso pongámosle así, porque sí es una cifra real, entre 17 y 20 millones que de plano el agua les llega en condiciones miserables, ¿no? Entonces ahí está ese problema. El problema no es que no haya agua, porque sí hay agua, el problema es quiénes controlan, quiénes manejan toda esta cantidad de agua, ¿no? Son empresas que tienen concesiones por 10, 25 o hasta 50 años entregadas hace 6 años, incluso antes de que Peña Nieto saliera del gobierno, nada tonto tampoco, entregó muchas cuencas nacionales también a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, ahí está esa cuestión, y es ahí donde también México y se ve atado de manos, ¿no? Porque es precisamente lo mismo que planteaba Carlos, ¿no? El hecho de que las personas, de que nosotros pues debamos ubicarnos precisamente cómo se está desarrollando México, ¿no? Porque obviamente es muy distinto el capitalismo que hay en México al que hay en cualquier otro país de Latinoamérica, al que incluso se desarrolla en Estados Unidos. Estados Unidos, sus empresas en específico requieren de los recursos naturales de otras naciones para poder llevar a cabo toda la inmensa producción que hay dentro de sus mismas potencias, dentro de estas naciones imperialistas, ¿no? Porque incluso no se pueden dar incluso abasto con lo que ellos tienen ahí. ¿Qué es lo que quieren? ¿O a qué se llega? A que tengan que, pues, someter a otras naciones pobres enteras para que se puedan apropiar de esos recursos. Ahorita el agua es una cuestión de ello, ¿no? Todas estas empresas precisamente es para ello, para que puedan centralizar las ganancias solamente en manos de unos cuantos. Entonces, bueno, todo esto se puede concretizar precisamente por las políticas privatizadoras de hace 4, 3, 20, 2 décadas que se estuvieron suscitando con Salinas, con Fox, que todavía se fortalecieron más esas alianzas privatizadoras, ¿no? Entre los empresarios y los políticos que solamente fungían como pues prácticamente pues sí, entreguistas, ¿no? De todo lo que se pudiera sacar provecho o de todo lo que se le pudiera sacar algún fin de lucro, ¿no? Entonces, pues pienso yo que ahí está esa cuestión con respecto a cómo está el problema del agua, ¿no? Entonces, no sé qué piense, por ejemplo, Natalia, con respecto igual a ese aspecto. Sí, bueno, esto que menciona nuestro compañero Araico, es con respecto a cómo se ve en concreto el que se haya desmantelado el país, bueno, más bien en cuanto a las privatizaciones. Y yo pienso que es importante más bien recalcar ante este problema que, pues sí, es en cuestiones, pues políticas, por ejemplo, eso que mencionaba Carlos, de cómo es que la derecha busca utilizar a los movimientos sociales, se cuelga de ellos para desestabilizar y desprestigiar pues lo que se está haciendo en la Cuarta Transformación. Y eso nos lleva a pensar en cómo es que este gobierno le está haciendo frente
o cómo responde a todas esas condiciones de desigualdad y de pobreza que hay dentro del país, ¿no? Y en ese sentido, pues se encuentra este, la cuestión de los recursos naturales. Y digo en ese sentido porque hay que tener en cuenta que, pues, México es un país que está atado de manos en el sentido de que Estados Unidos, pues, es un país que necesita de los recursos de otros países, principalmente de los países de Centroamérica y de Suramérica, pues para poder producir. Entonces, lo que está pasando en concreto en la frontera con este problema que hay del agua, es que lo que busca hacer Andrés Manuel es resolver el problema, un problema que comenzó desde, pues como lo ha mencionado anteriormente, desde 1944 con un tratado de aguas internacionales en el que pues se obligaba, era un acuerdo para que México pues entregara una parte del agua y esto se ha venido haciendo pues desde ese año. Entonces, recientemente en los anteriores sexenios con Peña y Calderón se dejó de mandar esa cuota que se requería de agua. Entonces, pues hay cierta presión, más bien existe una presión por parte de Estados Unidos para que se de, sí se cumpla con esta cuota, y es aquí donde surge pues la cuestión de que como el gobierno del estado de Chihuahua y todos los intereses que hay por parte de los políticos prianistas, pues parte del golpeteo que no van a ceder, bueno, ellos plantearon que no van a ceder a entregar pues esa cuota del agua. Entonces, pues aquí hay que verlo en esos términos, ¿no? De que Andrés Manuel ha dicho que sí tiene que entregar esa parte de agua, pero por esa misma presión que existe por parte de Estados Unidos, porque en términos políticos, si no, en términos políticos y económicos, como han estado llevando, pues los anteriores gobiernos, pues entreguismo, que es más bien una cuestión que le sirve que es más bien, los políticos le sirven al capitalismo para, pues para preservar los intereses de las grandes empresas, de las empresas privadas principalmente. Entonces, pues estos políticos, en años anteriores, pues han estado beneficiando principalmente a estas empresas. Eso que actualmente es por eso que actualmente existe esa presión y existe la posición de la derecha que no va a ceder. Entonces, es aquí cuando entran y se agarran de esas protestas legítimas de que si hay no es que haya un desabasto de agua, pero más bien hay que ponernos a pensar en dónde, para quién se ocupa esa agua o por qué estos políticos pues están, eh, pues sí, están inconformes de que se le siga, de que se está contra. Claro, eso que plantea la compañera Natalia es cierto en términos de que uno no puede partir de un análisis superficial y eso es de lo que hemos estado insistiendo constantemente. En la iguana en su piedra, ya que la derecha sí ha partido de análisis superficiales, pensando que el problema está en un presidente, está quien encabeza la nación. Si es cierto que es un problema, fue un problema que los prianistas estuvieran tanto tiempo dentro del poder porque permitieron todo del desmantelamiento del cual nosotros hablamos.
pero la cosa no es de un presidente, sino más bien del modo de producción en el cual actualmente vivimos. México responde a la lógica de un modo de producción capitalista. Y retomo eso que comentaba el compañero Araico. El capitalismo de México no es el mismo al capitalismo que tiene Chile, al capitalismo que es hecho en Argentina, al capitalismo que se está o que se tiene en Estados Unidos, ¿no? No es lo mismo porque el desarrollo capitalista, por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido a tal grado que es un país imperialista ya, ¿no? Ha sobrepasado la cuestión del propio modo de producción capitalista. Su producción, no quiere decir que es un modo de producción distinto, más bien, pues bajo la misma lógica, su producción ha aumentado demasiado dentro de la lógica capitalista. ¿Qué necesita Estados Unidos para continuar con esa producción masiva pues, que tiene, ¿no? Pues necesita no permitir que la cuestión de sus ganancias sea dirigido simplemente a una cuestión especulativa como lo era con el fracking. Estados Unidos fue de los países que más utilizó el fracking, pero era una manera en que ellos especulaban una ganancia ya que no se tenía seguro cuánto podían producir de petróleo en uno de los pozos o de los yacimientos que ellos pudieran encontrar. Entonces, la economía estadounidense se tiene que respaldar de una cuestión material y esa cuestión material tiene nombre, se le llama Latinoamérica. Ese es el respaldo material que tiene Estados Unidos para el desarrollo capitalista que tiene el propio país. ¿Por qué de esa manera? Porque el desmantelamiento del cual hablamos no va dirigido solo en términos de que llegaron a usurpar los recursos naturales, sino que de manera concreta llegaron a romper con todo lo que el país pues había organizado ya de alguna manera. Por ejemplo, los trabajadores y sus derechos han sido cosas que se han hecho una mercancía, que los capitalistas llegaron precisamente a desmantelar los derechos de los trabajadores. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos quieren aumentar sus ganancias. La necesidad del capitalista es aumentar sus ganancias. Y frente a eso, no van a permitir que haya un gasto dirigido a personas, dirigido a gente que no está dentro de sus socios capitalistas, ¿no? Ellos van a buscar disminuir de cualquier manera el gasto que ellos tengan que hacer frente a la producción. Si ellos pueden pagarle menos al trabajador, lo van a hacer, porque para ellos eso representa más ganancias. Pero ahora, en la producción, ya no solo está la cuestión de los trabajadores y de los derechos que hemos mencionado bastante, que han sido ya mercantilizados, sino también los recursos naturales del propio país. Se necesitan materias primas para tener una producción como la que Estados Unidos tiene. Esas materias primas son petróleo, son agua, son cobre, son minerales. ¿Y saben dónde encontraron precisamente esos materiales? Pues Estados Unidos los encontró implementando la cuestión del neoliberalismo, que no es más que la exacerbación de las condiciones de vida dentro del modo de producción capitalista, es la exacerbación de las condiciones del capitalismo. En un país como Chile, donde llegaron a endeudar a Chile frente al Fondo Monetario Internacional, condicionando su pago con las mineras que tiene Chile. Ahí usurparon las mineras chilenas. La producción que se puede dar en México de petróleo también fue usurpada frente a una deuda externa que México adquirió con organismos como el Fondo Monetario Internacional. Pero es que estos organismos funcionan al propio modo de producción capitalista, que permite las ganancias se sigan centralizando, porque el que haya recursos económicos casi regalados a estos grandes capitalistas, pues lo único que van a reflejar va a ser un incremento en sus ganancias.
Entonces, el recurso natural del agua, que es algo que se ocupa, que es muy utilizado en la producción manufacturera, en la producción, como ya lo mencionaba compañero Araico, de las cerveceras, de las refresqueras, que necesitan el agua para poder tener esta producción. Entonces, este recurso natural ellos lo van a defender porque son parte de los intereses, son parte de una cuestión que los va a llevar a elevar sus propias ganancias. Entonces, la farsantería de estas movilizaciones, más bien la farsantería de esta gente panista que está ocupando las movilizaciones para encauzarlo a una cuestión de que casi es contra López Obrador, más bien está defendiendo los intereses de capitalistas que quieren seguir aumentando sus ganancias. La manera de resolver el problema del agua que plantea López Obrador es haciendo un estudio respecto a en qué condiciones de manera ambiental están los países, en qué momento la tierra de estos países de esos estados, perdón, necesita más agua y en qué momento se prevé comiencen las lluvias dentro del estado, ¿no? Entonces, Obrador está pensando en cómo resolver una cuestión de una necesidad es importante para estados donde las condiciones económicas o donde su principal actividad económica es algo como la agricultura. Obrador se está preocupando por esas personas. Por ello se está implementando este plan de acción respaldado en términos de cómo trabaja la tierra en ese estado, en qué días del año comienza la lluvia y en qué momento se puede pagar la deuda del agua que se tiene. Pero es que eso es lo importante. Ahí se ve el planteamiento que tiene Obrador. Yo voy a responder por todos. Está respondiendo por todos. Él está pensando en la clase menos favorecida, en los pequeños productores, para que la producción de ellos pueda seguir avanzando y no se vea atajada por un pago que se tiene que hacer porque se firmaron contratos leoninos, porque se firmaron contratos a modo para permitir que las empresas extranjeras tuvieran el control sobre los recursos naturales del país. Entonces, frente a eso, Obrador tiene que responder y responde de esta manera. Ahora, los grandes empresarios tampoco salen afectados, los grandes capitalistas tampoco salen afectados. No hay escasez de agua, se va a tomar una parte del agua que se tiene almacenada, pero solo una parte, no va a haber escasez, no se va a quitar todo el agua. Pero los grandes capitalistas saben que esto de alguna manera, pues sí llega a condicionar el que ellos lleguen a producir más o menos y eso en el futuro, pues cómo se reflejen sus ganancias, ¿no? Esto es lo que están defendiendo y que tiene un análisis económico detrás, que es la cuestión de los intereses del modo de producción capitalista, los intereses de los capitalistas y cómo precisamente los organismos como los propios políticos, los propios partidos, pues están sirviendo para que se puedan hacer las cosas de esa manera, que están sirviendo, así como sirvieron para desmantelar al país y para crear las condiciones para todo el despojo que se dio en México, actualmente están sirviendo para defender lo más que se pueda los intereses, porque no quieren perder ni una pequeña parte de sus ganancias. Ellos están pensando en aumentarlas, no en perderlas. Y el gobierno de López Obrador está planteando ser democrático, está planteando no ser corrupto, y parte de que se incrementaran las ganancias fue por medio de la corrupción, de la malversación de fondos. Esto afecta intereses y la derecha está preocupada no por el agua, está preocupada porque López Obrador siga teniendo acciones que retribuyan
incluyan o que se preocupen por todos, ya no solo por ellos, como era la preocupación del prianismo, ¿no? Ese es el problema. Y a eso están respondiendo los prianistas, a intereses de capitalistas, porque claro, así funciona el modo de producción capitalista, pero dentro de eso hay responsabilidades concretas, y esas responsabilidades del desmantelamiento son gracias pues a los, a los políticos prianistas, ¿no? Que existen en el país, ¿no? Entonces eso es importante retomarlo. No sé cómo vean, compañeros. Sí, de acuerdo, lo que sí es, bueno, lo que recalco ahí es para poder complementar lo que comentas, sí es cierto, ¿no? López Obrador se ha comprometido a garantizarles el agua a los campesinos y agricultores, puesto pues ya incluso, aunque esté presente todas las limitantes de las concesiones y de las empresas que ya están aquí instaladas, y bueno, esto precisamente porque bajo el mismo planteamiento político que tiene López Obrador de en realidad, no sé, pues, tomar en cuenta a ese 70% de la población que fue muy desfavorecida y desprotegida durante los gobiernos de Salinas, de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, pues precisamente es para que sus derechos se les respeten, ya que estos pues en realidad no se pueden poner en negociación y entonces ahí está esa cuestión, ¿no? Eso claro que plantea el presidente, pero el problema es, reitero, ¿no? El hecho de que la gente, nosotros debemos de, pues sí, ubicarnos precisamente con respecto a qué está pasando en México, porque este problema del agua no es este problema, por ejemplo, que hay en específico en Chihuahua, pues sabemos que no es de ahora, ¿no? Es un problema de hace muchísimos años y la lógica del mismo capitalismo aunada con la corrupción con la que se han manejado los políticos, pues ahí, y bueno, que es un mecanismo más por la cual se pueden seguir centralizando ganancias en pocas manos, pues es parte de lo que se pone de frente con respecto a lo que es la cuarta transformación, ¿no? Entonces, ahí está esa cuestión y precisamente esto nos llevaría a, pues, a reflexionar a la conclusión, también en parte de que pues no podemos hacernos omisos o de que en realidad vivimos en otro México durante pues todos los años previos, ¿no? Y de que ahorita pues prácticamente ya es otra cuestión completamente distinta y que por eso como lo plantea la oposición de derecha y todo y los movimientos de los que sobre los que se monta para poder seguir velando por los intereses de ellos mismos y de los empresarios que ven alguna afectación a sus privilegios, pues es ahí como, pues obviamente hay pues sí hay un problema grave de que no, en realidad no se tiene en cuenta todo lo que ha venido viviendo México, ¿no? Entonces, ahí precisamente es porque el proceso de privatización del agua que se organizó eh, durante el neoliberalismo, pues no es más que nada para poder hacer grandes negocios, ¿no? Aunque ello implique la exclusión de millones de personas de este recurso, o de incluso de poder ejercer este derecho a poder tener acceso al agua, ¿no? Pues las vías en las que se persiguen, pues es más que nada para que al final de cuentas haya como una individualización, ¿no? Entre todas las personas que son vistas solamente como sujetos o consumidores, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Así como lo hemos planteado en otros programas o cápsulas también, con respecto a cómo se deterioró el campo, con respecto también a la entrada de empresas transnacionales y de los químicos y de las semillas transgénicas, pues precisamente es de que se ponen prácticamente a competir, ¿no? A competir a las personas que pues fueron tan amedrentadas durante estos gobiernos y ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente ahí se ponen a competir casi por este recurso con las grandes empresas, ¿no? Así que el que tiene mayor fuerza económica y financiera es el que va a tener acceso a ella, ¿no? Y de ahí en fuera, pues ya ni modo, ¿no? Entonces eso no puede ser así más que nada porque el agua no puede ni es una mercancía, ¿no? Pero es forzada a funcionar como mercancía porque, pues, ¿qué pasa? Pues se le pone un precio, ¿no? Entonces, puesto que más que nada el agua misma, pues en sí, en ella misma no contiene un valor, ¿no? Sino que se le agrega y eso es con
el esfuerzo humano, ¿no? Que se le implementa a este recurso, ¿no? O por medio de algunos procedimientos para que al final pueda tener alguna otra forma, ¿no? Pero precisamente es porque el agua es una necesidad vital y premisa para que el hombre pueda seguir reproduciendo y reproduciéndose, ¿no? Para que pueda ser, pues, sujeto de reproducción de la misma del mismo ser humano y para que así mismo pueda seguir produciendo los mismos medios de subsistencia con los cuales se reproduce el hombre, ¿no? Entonces aquí el agua pues no puede seguir teniendo esas cualidades, ¿no? Que se les pone el precio y ya nomás por ello pues se les limita el acceso a millones de personas, ¿no? Entonces, obviamente aquí ya volviendo precisamente a lo que han planteado o a lo que se suscita con respecto a estos movimientos que se han levantado, pues entendemos que obviamente es una lucha legítima, ¿no? La que plantean algunas de estas personas que están ahí, algunas de estos campesinos o agricultores que están ahí protestando, que exigiendo el uso de este recurso, más que nada porque así como con su tierra, pues de ahí ellos pueden subsistir o de ello también sacan para el autoconsumo, ¿no? Pero el problema está que esta alianza federativa de oportunistas y de tramposos, como lo son el mismo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, o Enrique Alfaro, o el mismo Bronco, ¿no? Pues al final de cuentas solamente resulta que ahora sí se pueden preocupar, ¿no? Por el bien de las comunidades, cuando ellos mismos fueron los que entregaron las concesiones a estas empresas que hoy tanto limitan el acceso al agua. Entonces, ahí sí que no pueden venir a plantear que están de acuerdo con las feministas, que están de acuerdo con los campesinos, con los indígenas, con los agricultores, porque ellos mismos fueron los que tantos golpes les estuvieron asestando durante tantos años, ¿no? Entonces, ahora sí que pues mucho cinismo de su parte, mucha hipocresía de estos políticos que quieren convertirse o que quieren ser unos hombres de negocios, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo pienso ahí con respecto a ello. No sé qué pienses, Natalia, igual. Y bueno, también antes que nada, mandamos saludos, ¿no? A los compañeros que nos están escuchando, a los que han comentado también, a Aldo Escaldo, a Alondra Trujillo Tobó, ¿no? Que dice, los escuchamos desde el sur de la ciudad de Puebla, saludos a todos los compañeros, atentamente Emiliano y Mandela, saludos a los compañeros que nos escuchan de este lado de la ciudad, y bueno, también al compañero Nelson Astudillo, a Mayeli Hernández, a Patti Cabrera, y a Marta Salazar y Felipe de Jesús Méndez, que comentan AMLO no está solo. Y sí, precisamente lo que ya comentábamos desde el inicio, la organización que pueden tener las personas y que se concretiza con la recolección de tantas firmas para poder enjuiciar y poner ahí sí, en sus justos términos y exigirles a estas personas que tanto daño le hicieron a México, como lo son los expresidentes neoliberales, pues ahí sí, ¿no? Entonces, bueno, mandamos saludos a los compañeros y, bueno, Compañero, no sé qué piensas, Natalia. El comentario del compañero Nelson, yo pienso que con eso podríamos cerrar planteando lo que se piensa de ese comentario. Lo voy a leer. Dice el compañero Nelson Astudillo, eh, las derechas los que son unos conspiradores hacia su mismo pueblo. Ese mismo problema es el que aplicaron en mi país, Venezuela. Los derechistas son unas plagas malignas para los pueblos. Que viva México, pa'lante compañeros, que ustedes vencerán. ¿Cómo ves, compañera? ¿Cómo ves, compañera Natalia? La derecha no solo actuando en México, la derecha actuando contra el pueblo chavista, contra el pueblo convencido de estar a favor de Maduro. Un fuerte abrazo y un reconocimiento hacia el pueblo de Venezuela que sigue luchando frente a todo el golpeteo que hay. Y bueno, ¿cómo ves, compañera Natalia, para poder ir cerrando? La derecha está activa en México, está activa en todos los países de Latinoamérica. ¿Qué le corresponde a las personas? ¿Qué le corresponde a la gente? Bueno, eso con respecto a este comentario, pienso que pues es muy cierto. Regularmente, bueno, más bien, en México está un planteamiento diferente en cuanto al presidente que es Andrés Manuel, y pienso que es algo que no se había tenido desde, por ejemplo, Lázaro Cárdenas,
que pienso que es una decisión en tanto a que sí, Andrés Manuel está gobernando, pero él ha decidido ponerse principalmente del lado de los pobres. Y presidentes, pues, que tienen esta forma de pensar, pues son, muy contados. Y uno, bueno, Nicolás Maduro, pues es un presidente también que, pues, está convencido, aparte de estar con el pueblo, pues está convencido de que hay otras formas, este, para, para que los venezolanos no vivan en las mismas condiciones de pobreza que que la derecha ha dejado, que ha permitido que países imperialistas como Estados Unidos pues entren. En ese sentido, pues es su planteamiento, que es un planteamiento socialista, ¿no? Entonces, pues la derecha obviamente está de acuerdo con esto, porque pues eso es afectar en todos los sentidos su, pues sus intereses. Es un planteamiento diferente porque pues aquí el presidente no le está sirviendo a esos intereses que hay por parte de las empresas capitalistas extranjeras, principalmente de Estados Unidos. Y claro que hay mucha presión. Entonces, siempre en un país donde no se está totalmente de acuerdo o en seguir esa manía que se plantea, por ejemplo, pues sí, del capitalismo, incluso en los más mínimos, en las más mínimas diferencias, como es el estar del lado del pueblo, pues causa mucho ruido. Entonces, en ese sentido, pues siempre va a haber un golpeteo mediático, va a haber que, por ejemplo, esos políticos que tienen pues intereses y que resguardan los intereses de otras personas, pues los van a seguir defendiendo y lo van a seguir haciendo y se van a seguir organizando y van a seguir haciendo todo lo posible y no les va a importar sobre quién tengan que pasar para lograr estar de nuevo en, pues principalmente en el poder político. Entonces, pienso que es muy importante esto que remarca el compañero Carlos, que tenemos que estar bien conscientes y principalmente informarnos porque podemos terminar haciéndole el juego a la derecha. La cuestión de las familias, la cuestión de los campesinos no coincidan plenamente con, están manifestándose por algo que sí es, pues que sí les afecta, pero en ese sentido hay que ubicarnos bien y hay que ubicar que la derecha pues no se está planteando, bueno, más bien nunca le ha interesado a las personas. Entonces, si uno no está bien consciente de esto, puede llegar a coincidir con esas posiciones y pues contrariar y hacerle el juego, pues a la derecha, ¿no? Y es importante pues pensar que sí es un planteamiento diferente en tanto que sí se busca que se mejoren las condiciones de las personas. Entonces, esto se puede venir para abajo si no estamos completamente conscientes de, pues sí, también de buscar organizarnos. Entonces, bueno, eso es lo que sí. Sí, bueno, yo igual pienso brevemente que aquí problemas como los que estábamos discutiendo el día de hoy con respecto a lo del agua, incluso lo que plantean los compañeros con respecto a, pues obviamente viene siendo parte de la misma cuestión de cómo se inmiscuye la derecha o cómo se monta sobre los movimientos que plantean luchas legítimas, pues trae consigo estas cuestiones tanto políticas y económicas, ¿no? Que obviamente pues no van separadas. En lo económico ya lo pienso yo que lo hemos dejado muy claro con respecto a que pues siguen obviamente velando o se inclinan por garantizar los intereses solamente de una clase o de una élite económica, de los capitalistas, de los empresarios, en este caso en específico sobre lo del agua, de las empresas que están allá en el norte del país, de papel, de aluminio, cartón y de todo lo que ya hemos mencionado de los alimentos y las cerveceras, que precisamente por el más mínimo disminución que haya sobre sus ganancias, pues obviamente ahí van a salir brincando, ¿no? Y eso obviamente son esos intereses contra los que atenta en parte el gobierno de López Obrador,
y la misma cuestión política de los gobernadores, de los políticos de derecha, del PAN y del PRI, que obviamente buscan tener cierta credibilidad y prestigio montándose sobre estas luchas, obviamente nada de que en el próximo año hay elecciones las más grandes de la historia y ahí también buscan tener pues obviamente seguir engañando a la gente, ¿no? Entonces ahí, obviamente, de ahí parte que la gente, como nosotros, como lo acabamos de comprobar en estos 10 días que se pudieron recolectar 2.700.000 firmas, pese a las condiciones que se tienen por la pandemia, pues es la prueba de que el próximo año también puede haber una mayor organización de la gente para que este tipo de políticos, para que este tipo de personas, pues de plano no tengan cabida y no tengan nada que hacer o decir frente a las decisiones o frente a cómo se maneja la vida económica y política en el país, ¿no? Y pues también recalcar, ¿no? Todo el apoyo, todo el esfuerzo que tienen los otros pueblos del mundo, como ahorita lo comenta el compañero, el compañero Nelson Astudillo, perdón, que pues obviamente hay pueblos como el venezolano, como el vietnamita, como el iraní, que incluso aunque no, este último no tenga un planteamiento diferente al capitalismo, son antiimperialistas y obviamente ahí están en una lucha muy incesante, así como la que ahorita libra la Cuarta Transformación, contra las potencias imperialistas, contra las empresas que provienen de estos países, porque así como lo hemos mencionado con lo del agua, estos países también buscan querer quitarle sus recursos, por tanto de la buena o la mala, por medio de algunos políticos que se autonombren presidentes, como lo son del Guaidó, o incluso por intervenciones militares, ¿no? Entonces ahí obviamente ya para no meternos tampoco y poder concluir bien el programa, es reconocer, así como la organización que hay en México con respecto a la gente que está convencida de la Cuarta Transformación, un saludo al compañero y a todo el pueblo venezolano que busca otra forma de organizarse, otro modo de producción por el cual la gente pueda tener unas condiciones de vida mejores y más justas. Entonces, bueno, yo pienso que por esto podemos terminar el programa de hoy y les recordamos que somos compañeros militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra. Aquí en estos pueden ver las cápsulas que nosotros subimos cada semana. Y pues también los invitamos a que nos escuchen la próxima semana, igual a través de Radio AMLO. Le agradecemos también a Radio AMLO que nos permita transmitir para que nosotros podamos expresarles nuestras posiciones y poder estar informados de ambas partes con la población que nos puede escuchar. Y entonces nos estaríamos viendo la próxima semana, igual en este horario, a las 5 de la tarde. Gracias, compañeros. Un saludo. Gracias, hasta luego. Gracias, compañeros. Hasta luego.